Amén, amén. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa noche que Dios nos ha regalado. Sentimos gozosos de estar compartiendo con ustedes una vez más un martes. Así que vamos a comenzar este culto dándole gracias al Señor, ¿verdad? Por permitirnos podernos reunir como pueblo de Dios para aprender, para orar y para aprender más de la palabra del Señor. Oramos. Señor Dios de infinita misericordia, agradecidos estamos, Señor, de poder, Señor, invocarte, mi Dios, de tener libertad de adoración, Señor, de poder aprender de tu palabra, Señor, y de poder también interceder, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control de este culto que es de oración y la escuela bíblica, Señor. Háblanos, ministranos, transfórmanos, que podamos comprender lo que la palabra que tú tienes para con cada una de las vidas que estarán conectadas en esta noche, Señor, y los que más adelante escucharán este culto, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú obrarás conforme a tu bendita voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, hemos orado. Amén, amén y amén. La palabra del Señor en el Salmo 63 nos dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré mi vida. En tu nombre alzaré mis manos y cuando me acuerde de ti en mi lecho y medito delante de ti, Señor, por medio de la vigilia en la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra me cubres con tus alas, me acobijas. Que el Señor bendiga su santa palabra. Meditamos en este cántico que se titula Mi alma te canta. Nuestra vida siempre tiene que ir rodeada siempre de adoración y de dar nuestro mejor primado al Señor. Hiciste un nuevo canto en mis labios, agradecido te alabo desde la fosa
celebrar tu gran bondad. Todo lamento en mí cambiaste en danza, en gozo por la eternidad. Hoy quiero Ah, gloria al Señor, que mucho nos gozamos, ¿verdad? Cuando podemos cantar y adorar al Señor, porque Él merece toda la adoración. Ahora tendremos un momento de oración. Le vamos a pedir a nuestra hermana Angie que tengan bien orar para que Dios nos permita como iglesia estar firmes en nuestras vidas y ser instrumento de paz y de amor. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Y la palabra nos dice en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Señor, en esta noche, primero te damos gracias por tus bendiciones y misericordias que se renuevan cada día. Te pedimos que como creyentes nos mantengas firmes y estables en tu obra. Así como tu Hijo Jesucristo dijo, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tú nos conoces, Señor, y conoces nuestras debilidades. Ayúdanos y fortalécenos en ti, para que podamos poner tu obra en acción constante. Fortalécenos para que no nos rindamos. Este camino es duro, es bien difícil y fuerte, pero la paz y la alegría que nos regala es algo que el mundo nunca nos dará. Ayúdanos a entender que nada podemos hacer sin ti, que podamos ser instrumento de bendición para todas las personas en nuestro alrededor, nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, cualquier persona que nos quieras poner en el camino para compartir tu obra. Úsanos como instrumento, Señor. Quítanos la timidez, la inseguridad, la vagancia espiritual y muévenos con autoridad para que obremos de acuerdo a tu perfecta y hermosa voluntad. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, Angie. Dios te bendiga mucho. Continuamos orando y vamos a tener ahora una oración para que como iglesia podamos seguir llevando la palabra de Dios a todo el necesitado. Así que dejamos a nuestra hermana Arsenia con esta oración. Creo que Arsenia no está. Pues vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, agradecido, Señor, de poderte conocer, mi Dios. Señor, permite que nosotros como iglesia, Señor, podamos seguir llevando el Evangelio, Señor, a cada rincón para que cada vida pueda encontrar en ti la salvación, Señor, que solo viene de ti, mi Dios. Danos la fortaleza, Señor, y la firmeza para poder seguir adelante, Señor, y poder llevar tu palabra de la manera correcta, mi Dios. Úsanos como instrumentos, Señor, como iglesia, Señor, como una iglesia embajadora, Señor, del Evangelio, que lo ha proclamado por tantos años, Señor, que al igual nos sigues dando fuerza, Señor, para que no solamente se quede el Evangelio, Señor, en este tiempo, sino que trascienda por los siglos de los siglos hasta que tú regreses, mi Señor. Para que se cumpla la promesa, el día que tú llegas, nos podamos ir contigo, Señor, y que todas esas personas que impactemos puedan recibir tu palabra y puedan ser salvos, mi Dios. Gracias, Señor. Te damos como iglesia, Señor, porque tú has sido más que bueno y bondadoso para con cada uno de nosotros, Señor. Todo lo pedimos creyendo que así tú lo harás conforme a tu bendita voluntad en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dice la palabra del Señor que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Me gustaría que meditaran en este cántico
que está consono con la escuela bíblica de esta noche. Se titula Justificados por la Fe. La carrera comencé cuando a Cristo confesé. En mi corazón creí que en la cruz murió por mí. Me sacó de mi prisión. Hoy yo corro sin temor, solo en Él descansaré. Me hizo justo por la fe. Con paciencia correré, con mis ojos solo en Él. Su promesa yo creeré, el justo vivirá por fe. Cristo vive en mi interior, por su gracia firme estoy. En su fuerza lucharé la batalla de la fe. En las pruebas y aflicción yo me gozo en mi Señor. Con certeza espero en Él. No es por vista, es por fe. Con paciencia correré, con mis ojos solo en Él. Su promesa yo creeré, el justo vivirá por fe. A la meta llegaré, a mi Salvador veré, y con Él siempre estaré. El justo vivirá por fe. Amén, amén. El justo vivirá por fe. Ahora buscamos en nuestras Biblias, en la cual va a ser basada la escuela bíblica de esta noche, que se encuentra en Gálatas 2, versículos del 11 al 21. Gálatas 2, versículos del 11 al 21. Y en el libro del expositor se encuentra en la página 85. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos a nuestra hermana Susan Rivera que tenga muy bien a leer la lectura de esta noche. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. ¿Me escuchan? Sí, Hoy con un poco entrecortado, pero espero poder leerlo. Gálatas 2, 11 al 21. Sí, Gálatas 2,
11 al 21. Y dice, Pablo enfrenta a Pedro. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, hermano, estoy teniendo muchos problemas con la señal. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador y vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya esté abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Palabra de Dios. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, que eres maravilloso, Señor. Gracias porque es por tu gracia, Señor, que tenemos salvación. No por nuestras fuerzas, Señor, ni siquiera por el conocimiento. No por seguir la ley, Señor, somos salvos, sino por tu misericordia. Ahora te pedimos, Señor, que la persona que va a estar dando, esté desmenuzando esta clase bíblica, Señor, úsala con poder, Señor, para que podamos entender tu palabra y cale en nuestras mentes y nuestros corazones y sea la palabra viva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a estudiar juntos un rato
la lección 7 que tenemos para esta noche, que es justificados por la fe. Y esta lección es una lección extremadamente importante porque a través de ella vamos a estudiar el enfrentamiento, el monumental enfrentamiento que hubo en el primer siglo entre la creencia de la ley y la creencia de la fe. Y a través de ella vamos a ver la defensa que levanta Pablo y el reclamo que le hace a Pedro de esta situación que ya se entendía que se había definido, que se había discutido y que se había acordado previamente. En Gálatas 2, los versículos del 11 al 21 que acabamos de leer, es donde está la lección de esta noche. El texto áureo es: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los objetivos de la lección son afirmar, señalar, añadir, definir. Afirmar que a partir del sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo por nosotros, la salvación es por la fe en Él. Señalar que ser justificado por la fe significa que huelga los méritos por cargo a las obras para ser perdonados por Dios. O dicho de otra manera, tenemos que señalar y afirmar que nosotros somos justificados. Justificados es que somos perdonados, renovados y santificados por la fe que sentimos y que vivimos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que eso es lo que nos salva, ya no es lo que está establecido en una ley. Añadir que por medio de la gracia vivimos el amor que nos une a Cristo. La gracia es la que nos lleva a estar en esa unión constante y continua con Cristo, a pesar de que sabemos que fallamos todos los días y sabemos que nuestra vida no es perfecta y nunca lo va a ser, pero gracias a la gracia es que podemos entonces estar unidos continua y diariamente a Cristo y definir el reto al cual se enfrenta la iglesia, que es proclamar la sola salvación en Cristo Jesús. Más en estos tiempos donde hay tantas alternativas, tantas posibilidades, tantos pensamientos, tantas ideas de cómo nos podemos salvar, porque todo el mundo piensa que tiene la fórmula mágica para salvar. Y ese es un gran reto que tiene la iglesia hoy en día, proclamar la sola salvación en Cristo Jesús. El vocabulario de la lección: Antioquía, que ya todos sabemos que es una ciudad localizada en Siria, tercera ciudad más importante de todo el Imperio Romano. Fue allí donde se predicó por primera vez el evangelio a los paganos y los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. O sea que esta ciudad es extremadamente importante para el desarrollo del evangelio dentro de la comunidad de los gentiles. Judaizar, que es un término que también conocemos, es hacer que los gentiles adopten las creencias judías. Y gracia es la acción de Dios para salvar al género humano sin considerar sus méritos, es decir, sus obras. La salvación es un favor de Dios donde huelga el cumplimiento de la ley. O sea que la gracia nos salva, nos libera, nos renueva a pesar de nosotros mismos. Y para lograr y tener esa gracia, nosotros no hacemos nada porque es un regalo que recibimos de Cristo y de Dios. Y esa gracia es la que nos unifica y nos lleva y nos acompaña para poder entonces caminar por el camino que el Señor quiere para nosotros. Como siempre digo, la clase es un conversatorio entre todos nosotros. Todos tenemos algo que aportar, algo valioso, algo importante. Y si usted interesa y desea compartir lo que tiene con nosotros, en cualquier momento me puede interrumpir y decirlo.
La lección número 7, justificados por la fe, bajo el tema La ley de Dios es el amor, nos presenta la fuerte lucha del apóstol Pablo contra algunos líderes judíos que, aunque habían aceptado a Cristo como su Salvador, no querían renunciar a sus creencias judías. Pablo, entonces, tiene que ejercer su autoridad e incluso hacer serias reclamaciones a Pedro, uno de los más influyentes líderes de la iglesia de aquellos momentos. Sabemos que Pablo y Pedro son los dos líderes que en esa época formaron las ideas más importantes de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva. Pablo por su trabajo con los gentiles y Pedro que continuaba trabajando con los cristianos judíos o los judíos que estaban aceptando la salvación a través de Cristo. Un adjetivo que califica la carta a los Gálatas es el de polémico y es por varios motivos. Primero, porque fue redactada para responder a la polémica surgida entre las líneas judeocristianas de la iglesia primitiva, partidaria de mantener la vinculación al judaísmo del que procedía, y la línea representada por Pablo, que se apartaba del judaísmo para acoger sin restricciones a los gentiles. En segundo lugar, porque la carta en sí misma crea una polémica contra los que querían imponer a los gentiles convertidos al evangelio su incorporación al judaísmo a través de la circuncisión y la observancia de la ley mosaica. En tercer lugar, porque la carta ha sido motivo de encendidas polémicas entre los cristianos, especialmente en la época de la Reforma Protestante. En Gálatas y Romanos fundamentó Lutero su doctrina de la justificación por la sola fe, que fue uno de los principales temas de la controversia que desembocó en la ruptura de la unidad de la Iglesia en el siglo XVI. Esta controversia que existe, que existió y que existe todavía dentro de la fe cristiana, llega hasta nuestros días, pero tuvo su momento más representativo en el siglo XVI a través de la Reforma Protestante. Y gracias a que Lutero resucitó esa controversia y la utilizó en favor de crear un tipo de, no de religiosidad, un tipo de teología que iba dirigida a la justificación por la fe, es que nosotros hoy estamos dentro de una iglesia protestante. Pues si no, todos seríamos católicos. Todos seríamos católicos. Y a través de el levantar nuevamente las justificaciones que utilizó Pablo para el tiempo contemporáneo, es que nosotros tenemos hoy esta diversidad dentro de nuestra fe cristiana. Para que podamos comprender la postura de los judaizantes, vamos a leer algunos versículos del Salmo 119 en versión Reina Valera, para que entendamos y podamos repasar lo importante y lo determinante que era la ley mosaica para el pueblo judío antes de que Cristo comenzara a predicar y comenzara a aclarar lo que realmente debería haber sido la ley. Dice los versículos del 1 al 8 del Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guarden sus testimonios y con todo el corazón le buscan, porque no hacen iniquidad, los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios.
tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Sencillamente, la ley mosaica era la vida, lo que ordenaba la vida, los sentimientos, los pensamientos, el ser completo del pueblo judío. Ellos no se veían a sí mismos sin la ley mosaica porque eso era para ellos lo que los identificaba, lo que les daba identidad, lo que les daba su base de vida. Y era tan y tan profundo que hasta en los salmos, que de hecho este salmo tiene 150 versículos y es una celebración y exaltación de la ley como el camino para obtener la salvación. Y esa era la visión del pueblo de Dios antes de la llegada de Jesucristo. Este salmo es la completa visión de cómo los judaizantes querían influenciar a los gentiles convertidos como la congregación de Antioquía. O sea, sencillamente este grupo de personas que eran judíos de nacimiento, que practicaban la ley, pero que habían reconocido a Cristo como el Mesías, querían imponer sus ideas a las personas no judías, no nacidas dentro de la comunidad judía, que no eran judíos de nacimiento ni que hubiesen sido antes de que Cristo comenzara a predicar, hubiesen adoptado las prácticas y la religión judía, que eso era lo que ellos tenían que hacer para ellos ser salvos, que no valía solamente el hecho de creer en Cristo, en su sacrificio, sino que tenían que seguir toda la retaíla de leyes, las 700 y pica de leyes que ellos habían inventado en el camino para entonces poder ser salvos. Ante esta situación, Pablo escribió la carta a los Gálatas para contrarrestar a falsos maestros judaizantes que estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento, de la justificación por la fe. Esta carta es esencial para entender que el Evangelio nos inserta en una nueva relación con Dios basada en la fe en Cristo, que por su gracia y amor nos justifica, es decir, perdona nuestros pecados. Los judaizantes, ignorando el derecho explícito del Concilio de Jerusalén, que el Concilio de Jerusalén nos habla de él en Hechos 15, versículos del 23 al 29, esparcieron sus enseñanzas peligrosas de que los gentiles primero deben de convertirse en prosélitos judíos y someterse a toda la ley mosaica antes de que pudieran convertirse en cristianos. En el Concilio de Jerusalén, que fue una asamblea celebrada en Jerusalén en el año entre el año 49 y 50 después de Cristo, por los jefes de la comunidad cristiana local y los de la comunidad cristiana de Antioquía para determinar la conducta que debía seguirse con los cristianos convertidos de la gentilidad en relación a la religión mosaica. O sea, sencillamente el asunto llegó a un punto tan fuerte que Pablo decidió ir con una representación de la comunidad religiosa de Antioquía e ir a Jerusalén y reunirse con los líderes de la iglesia en Jerusalén para juntos debatir el asunto y determinar cómo era que se iba a trabajar con los gentiles que estaban siendo salvados, ¿no? Que estaban siendo trabajados por Pablo. Si ellos iban a tener que trabajar, aceptar a Cristo, pero volverse judíos, o si sencillamente iban a seguir siendo gentiles y iban entonces a trabajar con la doctrina de la justificación por la fe. En este concilio, el acuerdo que se tomó fue el siguiente. El concilio decidió que los gentiles convertidos al cristianismo no estaban obligados a mantener la mayor parte de la ley de Moisés, incluyendo las normas relativas a la circuncisión de los varones, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, estoy citando a Hechos, no imponeros ninguna carga más que esta cosa necesaria, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cosas cuales si os guardáis bien haréis.
lo pasarás bien. Sencillamente, lo que nos dice Hechos es que el acuerdo que tomaron en esta reunión fue que los gentiles no iban a tener que adoptar las costumbres judías para poder ser salvos, para poder perseverar dentro de sus creencias. Lo único que estaban pidiendo y en lo que acordaron fue que los gentiles no iban a comer nada sacrificado a ídolos, nada de sangre, nada de animales ahogados, que no habría fornicación, no se cometería el pecado de fornicación, y que si guardaban esos acuerdos que habían tomado, pues todo estaría bien. Para entonces los judíos de Jerusalén o los judaizantes no habría ningún problema y sería perfectamente aceptable. Uno de los principales líderes de este concilio es Pedro. El Pedro que dijo luego de su encuentro con Cornelio, y vuelvo y cito las escrituras. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro aprobó el evangelio y el ministerio de Pablo cuando Pablo vino a Jerusalén. Y Dios usó al mismo Pedro para dar la bienvenida a los gentiles al cristianismo sin la condición previa de convertirse en judíos, como nos explica Hechos en los versículos del 1 al 18, Hechos 11. Entonces, si Pedro aceptó a los gentiles y que fueran salvados y que estuvieran dentro de la esfera de la cristiandad sin cumplir con la ley mosaica, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque eso que pasó fue un encontronazo de dos titanes de la iglesia primitiva que definió lo que es la ideología, la teología de nuestra fe hasta hoy en día. Porque si resulta que hubiese prevalecido Pedro, todos nosotros seríamos judíos hoy en día. Y estaríamos presos de la ley. Pero hubo una situación, una discusión fuerte entre Pedro y Pablo, y el desenlace de esta discusión fue lo que determinó lo que realmente tenía que ser, que prevaleciera la teología de la justificación por la fe, que realmente nosotros somos salvos porque creemos en Jesucristo y que no necesitamos estar sujetos a ninguna ley para nuestra salvación. Vamos a pasar entonces a leer los versículos. Necesito por favor que alguien me lea los versículos 11 y 12. Pero cuando Cefas fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos, hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Gracias. Cuando ocurre el concilio de Jerusalén, que Pablo le explica a los líderes de la iglesia en Jerusalén lo bien que le estaba yendo, el grupo que se estaba formando, las iglesias que se estaban formando, Pedro quiso ir a ver, él quiso ir a conocer, quiso entender, quiso estar allí, quiso compartir con ellos. Y él llegó allí a Antioquía, y cuando llega a Antioquía, empezó a comportarse como los gentiles. O sea, él llegó a Antioquía y él se liberó. Él se liberó de la ley y empezó a actuar y a comportarse y a compartir como los gentiles. Y estaba, comía con ellos, compartía con ellos, adoraba con ellos,
evangelizaba con ellos, o sea, vivía dentro de la comunidad y compartía dentro de la comunidad de los gentiles, aceptando sus costumbres y sin ningún problema. Pero llegaron gente de Jerusalén. Llegaron los judaizantes, llegaron por la esquina y se metieron y vieron a Pedro. Y Pedro como que se asustó y dijo, espérate, que esto no era. Ellos me van a criticar, ellos me van a señalar, porque yo estoy haciendo algo que para ellos es criticable. Y puede ser que pierda mi autoridad dentro del grupo, porque estoy haciendo algo que para ellos no es correcto. Y entonces Pedro los excluyó. Pedro excluyó a los gentiles del compartir que estaba teniendo con ellos. Y entonces él vio y él sabía lo próspera que era la fe cristiana y lo mucho que se estaba desarrollando, pero les resultó más importante cuidar su reputación, cuidar su imagen ante los líderes como Santiago, de evitar las críticas que lo señalaran. Y eso para él fue más importante que asegurarse de que prevaleciera la fe, que prevaleciera la relación que estaban haciendo con el pueblo gentil, que a Pablo le había costado tanto comenzar a desarrollar en esa comunidad. Y entonces, eso me lleva a mí a preguntarme así, cuando yo le estaba leyendo, decía, caramba, qué fenomenal pelea tuvieron que tener esos dos seres allí. O sea, estamos hablando de los dos líderes más importantes y más representativos de sus respectivas, en sus respectivos lugares, y que tengan ese enfrentamiento que, siendo Pablo lo apasionado que era, fue un enfrentamiento público. O sea, él no lo llamó aparte y le dijo, no, lo cogió allí de frente y le dijo de todo. Y eso debió haber sido en esa época como un escándalo. Yo imagino si en esa época hubiesen habido periódicos, los titulares, se enfrentan los dos titanes de la cristiandad. Algo así debió haber pasado, pudo haber sucedido, pudo haberse publicado en esa época. Pero ese enfrentamiento trajo una clarificación de lo que realmente es importante, que entonces a mí me hace pensar, no sé a ustedes si alguien quisiera opinar, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si estuviéramos en una posición similar a la que Pedro tenía en ese momento? ¿Qué haríamos? ¿Realmente nos atreveríamos a enfrentarnos al mundo para que entendieran lo que creemos, o nos traicionaríamos a nosotros mismos para evitar la crítica y el señalamiento? Porque eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro traicionó porque él sabía lo que estaba sucediendo, él sabía que Cristo le había dicho y le había repetido que estamos salvos por creer en él, no por la ley. Y aún sabiéndolo, él lo niega. Es como un repetir lo que pasó cuando Jesús estaba encarcelado, que había sido apresado en el proceso del juicio antes de la crucifixión, y vino una persona y le preguntó, ¿tú eres de ese grupo? ¿Tú eres de ese grupo? Y él lo negó. Es como repetir lo mismo de nuevo, volver a negar lo que él sabía que era la verdad. Nosotros, confrontados de esa manera, ¿qué haríamos? Fíjate, Judith, yo pienso, el miedo
siempre paraliza a los seres humanos. Eso en todas las lides tú lo puedes ver. Y yo no me voy a hacer ahora, como dicen en el campo, la checha de la película, no, porque si me pongo en el lugar de él, a lo mejor hubiese hecho lo mismo que él. Porque es fácil juzgar desde fuera. Hay gente que dice, pero Pedro negó a Jesús, pero ¿cuántas veces tú lo niegas en tu actuar diario? O sea, es fácil leer la escritura y decir, no, eso va para allá, pero no, la escritura va para acá también. Y tenemos que ponernos en ese lugar. El miedo lo paralizó y él dijo, no, espérate, aquí yo voy a hacer esto otro. Y pienso que si a mí me hubiese pasado eso, yo hubiese hecho exactamente lo que hizo Pedro. Alguien que quiera decir, Sí, que quiera yo, aventurarse a dar una respuesta. yo quería comentar que me parece interesante también el hecho de que Pedro anduvo con Jesús y Jesús, esto es lo que hacía constantemente, o sea, ya él venía viendo el modelo de Jesús, de que a Jesús no le importaba que lo rechazaran y lo juzgaran y, ¿verdad? Eso es un comportamiento que ya él venía viendo de Jesús, como quien dice, puede que hubiese estado acostumbrado. Pero nada, ahora es diferente porque ahora él tiene una responsabilidad, ¿verdad? Mucho mayor, ya Jesús no está, o sea que ya Jesús no está para, como quien dice, escudarse detrás de Jesús. Ahora son ellos los que están como que al frente de toda esta, ¿verdad? De todo este proceso de evangelización. Así que nada, me parece interesante que pues él estaba quizá acostumbrado, pero ahora cambiaban las cosas porque su responsabilidad era mayor. Y nada, opino igual, yo hubiera hecho lo mismo, o sea, probablemente uno se asusta y ¿verdad? Se deja amedrentar por la circunstancia, sí, yo creo que está fuerte la situación. Y nada, también pienso que habla, como tú decías, del ego de él, porque es volver a pensar, pues mira, yo voy a perder autoridad o me van a criticar a mí. Así que él se está poniendo él primero que Dios, que igual es lo que nosotros hacemos. Como que él cambió el enfoque y es como que qué me conviene a mí versus en verdad tener el evangelio como la prioridad, independientemente de lo que sean ¿verdad? Las consecuencias de eso. Es una buena reflexión para nosotros hoy en día que estamos tan confrontados constantemente con nuestras creencias, porque muchas veces estamos en situaciones, en ámbitos, en ambientes donde a veces nosotros somos los únicos cristianos y nuestra conducta se distingue o se debe distinguir precisamente por nuestras creencias. Y eso a veces nos pone como en el foco de atención, ese foco que nosotros no queremos, pero pues que nos toca. Y eso puede provocar precisamente que nos aterroricemos, que nos da mucho temor el ser señalados, el ser excluidos por lo que creemos, por lo que somos y por lo que creemos. Y es una buena reflexión para nosotros constantemente hacerla, o sea, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo yo reacciono? ¿Cómo me preparo como cristiano para ser fuerte cuando suceda esta situación? Porque nos va a tocar en algún momento. Y entonces, ¿cómo yo me preparo para eso? ¿Cómo yo trabajo con eso? Que no me coja de sorpresa. Que fue básicamente lo que le pasó a Pedro. Él me imagino que debe haber sentido que lo cogieron en pifia. Ay, me cogieron mis amiguitos, yo que los defiendo tanto y ahora hago otra cosa. Pues para que a nosotros, en nuestros procesos de vida y en nuestro relacionarnos con otras personas, no nos pase. Y si nos pasa, pues saber cómo vamos a manejar esas situaciones. Pero vamos a seguir viendo la historia. Alguien que me lea, por favor, los Judith, versículos 13 y 14. Sí, dígame. yo estoy pensando acá que sin entrar en el próximo texto, esto es un ejemplo o un simbolismo de lo que vivimos nosotros a diario. Porque no es que qué nos va a pasar, es que ya nos pasó. Ya nos pasó. Y si nos vamos a la historia,
Pedro ha hecho esto para atrás y para adelante no una sola vez. Yo creo que, mal contado, esta sería la tercera, ¿verdad? Número uno, cuando lo niega ante el evento de llevárselo preso a Jesús para crucificarlo. Luego el evento de Cornelio, que él no quería, y cuando se dio en ese segundo Pentecostés, que es un aparente segundo Pentecostés. Y cuando pasa eso, que el Espíritu cae sobre los familiares de Cornelio, cuando pasa el evento que él dice verdaderamente que Dios no hace acepción de personas, cuando él regresa al pueblo, tiene que enfrentarse a los judíos. Y él sabe que los judíos lo van a acribillar porque recuerda que ninguna otra creencia era aceptable para ellos, ¿verdad? Así que yo creo que en esa ocasión y en esta que vuelve y cambia, es esa ambivalencia que nosotros tenemos muchas veces en nuestra vida personal y la falta, no sé si sería la falta de confianza o de fe, ¿verdad? De fe, ya la confianza va casada con la fe. Para uno poder seguir caminando en lo que uno ha creído, porque en lo que tu postura se lleva hasta la sepultura, ¿no? Porque tú dices que tú amas a Jesús y eso es hasta el final, aunque te cueste, aunque te cueste. Entonces, yo diría cuán comprometido yo estoy con Jesús, que no significa que no voy a fallar, porque Abraham falló 7 veces antes de ir al monte allá a matar al hijo, el de sacrificio. O sea, que yo creo que es cuestión que es algo que pasa corriente en nuestra vida y que deberíamos estar alertas, pero no puedes estar alerta con desconexión, alertas conectados con el Espíritu para claudicar menos. No es que no vamos a claudicar menos. Ese era mi comentario. Versículos 13 y 14. Iris, mi lectora favorita, léelo por favor. Aquí estoy, es que se me ha pasado la página. 13 y 14. Sí. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Por eso, cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del evangelio, le dije a Cefas delante de toda la comunidad: tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué? Pues quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran. Gracias, Iris. Aquí tenemos la confrontación. Y de verdad Pablo le tiró con todo. Él no se intimidó ante la situación y enfrentó a Pedro, porque Pedro es un líder muy fuerte y tan fuerte que influenció a Bernabé para que hiciera lo mismo que estaba haciendo Pedro, que excluyera y se alejara de los gentiles. Y entonces ellos no estaban haciendo lo correcto, porque ellos estaban sencillamente excluyendo a los gentiles del evangelio, de la verdad del evangelio, de lo que ellos habían estado predicando todo ese tiempo. Pero lo predicaron, pero no lo practicaron. Y entonces Pablo confronta a Pedro, lo increpa personal y públicamente por su conducta, por lo errado de su conducta. Y entonces, la verdad es que es bien interesante cómo Pablo trae a la luz esta conducta que estaba repitiéndose en todas las comunidades cristianas de esa época, porque precisamente esa era la principal controversia. O sea, ¿qué prevalece? ¿Los judíos, o sea, la ley, o la justificación por la fe? ¿Qué era lo más importante? Y entonces Pablo saca a la luz esta controversia en este momento, demostrando la autoridad que él tiene para esto, porque hay que tener un valor y hay que tener un sentido de
seguridad como líder de la iglesia que él estaba, que él pastoreaba en Antioquía para confrontar a Pedro, porque no podemos olvidar el hecho de que Pedro tenía el aura de que era un apóstol que caminó con Jesús. O sea, que era tomado muy en cuenta por el hecho de que se le consideraba uno de los apóstoles más importantes. Y Pablo, sí, era un apóstol, pero como él mismo dice, no fue nombrado por ningún hombre. Fue nombrado directamente por Dios a través de la visión que él tuvo en Damasco, ¿no? En el camino en Damasco. Y él, como líder de su congregación y como pastor, está protegiendo a sus ovejas. Al hacer esto, él está levantando una defensa a favor de sus ovejas y levanta una defensa apasionada y certera de lo que es la justificación por la fe, de lo que eso significaba, de la importancia que tenía en ese momento. Porque si Pablo no hubiese hecho eso con la certeza, la seguridad y la autoridad que lo hizo, hoy en día seríamos una secta cualquiera. No seríamos lo que somos, porque sencillamente en el momento justo, él se levantó sobre sus pies y dijo, no, espérate, Pedro, tú estás equivocado. Porque si tú llegaste aquí y tú te estabas comportando como un gentil, o sea, tú dejaste de lado todas las costumbres judías y te sentías bien y estabas compartiendo con nosotros, ¿cómo es posible que ahora, porque aparezcan esto, ya tú no quieres compartir más con los gentiles? Entonces ahora los gentiles te apestan. Ahora los gentiles hay que excluirlos, hay que tratarlos aparte. Y eso no era aceptable, porque entonces va en contra de lo que el Evangelio está diciéndonos, ¿no? Que se supone que el Evangelio acepta a todo el mundo. Y la palabra establece que no hay acepción de persona. Entonces, si no hay acepción de persona, ¿cómo es posible que uno de los principales líderes de la iglesia esté discriminando contra unas personas solamente porque no nacieron dentro de la comunidad judía? Porque básicamente él está discriminando contra los gentiles. Pero eso mismo pasa hoy en día y ninguno de nosotros nació dentro de la comunidad judía. Entre gentiles y gentiles discriminamos entre nosotros mismos. Así que este es un mal que todavía permea nuestras congregaciones. Cuando nosotros discriminamos porque una persona llegó a la iglesia y no la conocemos o no es de nuestra comunidad, o habla otro idioma, o tiene otras costumbres culturales porque es de otra nación. Véntese las excusas, las razones que usted quiera, para entonces discriminar. O sea, que nosotros aún hoy en día todavía discriminamos, aún estando en el Evangelio, aún dentro de las mismas congregaciones que aceptan y que predican el hecho de que Dios no hace acepción de personas, pero nosotros discriminamos. Nosotros nos creemos mejor que Dios y más que Dios, para entonces discriminar. Y Pablo le está diciendo a Pedro y nos está diciendo a nosotros que eso no es aceptable dentro del Evangelio, que nosotros no podemos discriminar bajo ninguna circunstancia, sin importar la posición de liderazgo que tengas en la iglesia. Porque Pablo le está diciendo a Pedro que a pesar de ser quien es, él no tiene derecho a discriminar. Y entonces
nos lleva a la reflexión inevitable de que todavía hoy en día nosotros, como congregación, debemos tener esta preocupación constante de no discriminar contra las personas que llegan a nuestra congregación. No importando en la condición que lleguen, no importando de la manera que vengan, todos deben ser bien recibidos en la casa del Señor, porque la casa es suya, no es nuestra. Y Pablo le está haciendo bien claro a Pedro que no es una conducta aceptable. En ese momento, ni ahora ni nunca. Y le reclama y le dice, pero es que tú has estado viviendo como si no fueras judío. O sea, tú te liberaste del peso de la ley, pero entonces quieres que el resto de la gente cargue con ese peso. Y muchas veces a nosotros nos pasa que nosotros como cristianos sabemos que no hacemos cosas que deberíamos hacer, pero que esperamos que los demás las hagan. Y es algo para que nosotros hagamos una reflexión constante de nosotros, de nuestras posturas, de nuestro comportamiento, de nuestra apertura dentro de la congregación a aceptar que entren otras personas, que lleguen otras personas que no son parte de nuestra congregación, ¿no? Y que estemos abiertos a darle la bienvenida y aceptarlos como son y como vengan, sin importar su situación particular de vida. En los Judith, capítulos, dígame. es una pregunta sencilla que yo Ujú. pienso que siempre nos debemos hacer, aunque sea sencilla, porque es sencilla, pero es profunda. Y es que cuando enfrentemos situaciones que las vamos a enfrentar porque nuestra vida está llena de retos y de desafíos, como iglesia, como creyentes, como seres humanos, y tengamos que enfrentar algo, podríamos hacernos esta pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y yo creo que esa pregunta nos reubica en el momento histórico o en el momento que estemos viviendo, porque tenemos que volver a nuestras creencias, a la Biblia, al maestro, a nuestro modelo. Y eso nos puede dar ese norte, ¿verdad? Para hacer lo que es correcto y lo que va en acorde y en alianza a los valores del reino de Dios. Muy cierto. Porque quizás si Pedro se hubiese parado a meditar en ese momento precisamente en que hubiera hecho Jesús, no hubiese tomado la postura que tomó. Y pues la situación hubiese sido diferente. En el versículo 15 y 16 dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino por gracia a la fe en Jesucristo. Por esto también nosotros hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Para los judíos, los gentiles eran considerados pecadores y discriminaban contra ellos. El apóstol Pablo insiste en que el hombre no es justificado, y justificado quiere decir perdonado, exonerado, por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y entonces, si Pablo expone esto, que se supone que Pedro también lo creyera, lo afirmara y lo practicara, por lo tanto, la conducta de Pedro y de su grupo no era la correcta, porque si eran judíos de nacimiento,
Y lo interesante del versículo dice, y no pecadores paganos. No, ellas no eran pecadores paganos, ellos eran pecadores judíos. Y, sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por lo tanto, esos gentiles paganos y los judíos, que también eran pecadores, eran justificados ambos por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, ante Dios, ambos grupos estaban al mismo nivel. Ambos grupos eran iguales, porque para ambos la salvación iba a ocurrir por la misma forma, gracias a la justificación por la fe, independientemente de que hubiesen nacido judíos o de que fueran gentiles. Y eso es a lo que Pablo le llama la atención a Pedro y le hace entender o trata de hacerle entender que sencillamente no es importante ya a este punto la ley. Lo importante es que somos justificados por la fe, no por la ley. El versículo 17 nos dice, ahora bien, si buscando ser reconocidos como justos por medio de Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores. ¿Acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Claro que no. Ahora bien, si buscando ser reconocidos como justos por medio de Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores. ¿Acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Claro que no. Este verso expresa las dudas que tienen los judíos cristianos sobre su relación con la ley. Su devoción por la ley durante tanto tiempo es motivo para ellos pensar que aún aceptando a Cristo son pecadores, si no continúan fieles a esa ley. El apóstol señala que no es así, que Cristo basta, es suficiente, el sacrificio de Cristo es suficiente para ser salvos. No necesitan la ley, no necesitan continuar sujetos a la ley ni continuar con las prácticas de la ley. Claro, que si ellos quieren practicarlo, pues amén, porque también esa es la libertad que tenemos dentro del evangelio, ¿no? Si ellos quieren practicar la ley, pues que sigan practicando la ley, pero que entiendan que la práctica de la ley no los salva, no los hace salvos. Si ellos por costumbre quieren continuar practicando la ley, pues que sigan practicando la ley, pero la ley no los exime. Por lo tanto, tiene que haber un acercamiento a Jesucristo, tiene que haber una aceptación de la salvación para que entonces puedan ser justificados por la fe y ser salvos. Y esto es lo que Pablo continúa exponiendo en el versículo, que nosotros no somos pecadores porque no creamos en la ley, que era la creencia y la preocupación de los judíos, los judaizantes, que si ellos denegaban la ley y decían, bueno, pues no vamos a seguir más la ley, pues vamos a ser pecadores porque no seguimos la ley. Y realmente Pablo le está diciendo que no, que ellos no se convierten en pecadores porque decidan no seguir la ley. El versículo 18 nos dice, pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy el culpable. Ya la ley es un asunto del pasado. Mediante la fe en Cristo, la relación con Dios es nueva y gratificante. Si yo decidí aceptar la salvación de Cristo y ser justificado por la fe, ¿para qué entonces voy a volver otra vez a construir la ley? ¿Para qué entonces voy a volver a traer la ley a mi vida? ¿Para qué voy a permitir que la ley determine lo que yo hago? Es lo que Pablo les está exponiendo a los judaizantes, ¿no? Les está diciendo, pero si ustedes ya pasaron de la ley, ya eso es viejo, ustedes murieron a la ley, nacieron a Cristo, pues entonces,
Vamos a volver para atrás otra vez. Vamos a estar para adelante y para atrás. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro? Pedro estaba para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Entonces, Pablo, les está diciendo, pero es que si ya ustedes renunciaron a todo eso, ya ustedes entendieron, ya ustedes murieron a la ley, porque nacieron a Cristo. ¿Para qué quieren volver para la ley otra vez? Vamos a volver para atrás de nuevo. Y esto es algo bien interesante para nosotros, porque siempre nosotros, aunque reconocemos y aceptamos la salvación, pero aún hay una parte de nosotros que muchas veces todavía se quedó en el mundo. Todavía hay muchos de nosotros que tenemos que rendirle a Cristo. Y entonces entramos en esta ambivalencia. A veces sí, a veces no, a veces creo, a veces no creo. Que muchas veces esa ambivalencia va marcada por lo que sucede en nuestras vidas, ¿no? En nuestras situaciones de vida. Y Pablo les está diciendo no, y nos está diciendo no, ya usted renunció a la ley. Usted es uno en Cristo, usted nació a Cristo. Por lo tanto, lo que debe estar en su vida como lo más importante es no olvidar el hecho de que usted es justificado por la fe, de que Cristo es quien está en su vida, es quien está en nuestra vida. Y que de esa manera no tenemos entonces ni estamos sujetos a lo que pasaba antes, a nuestra humanidad, sino que somos criaturas nuevas. Lo que pasa es que a veces se nos olvida Judith, que se supone que somos criaturas nuevas. Ajá. yo pienso que es lo que nos pasa muchas veces, que queremos estar en las dos aguas. Yo creo que cuando, ¿verdad? Esto no es la crítica de Pedro, sino que Pedro somos nosotros. Muchas veces nos desenfocamos también. Comenzamos a hacer las cosas pues, ya olvidando para quién es que trabajamos para el reino, que somos siervos del Señor. Y creo que entonces era conveniente también, como nos pasa muchas veces a nosotros, pues movernos en esas dos aguas. Si estoy en este lugar, me comporto de esta forma para ser parte de ese grupo. Y entonces cuando estoy acá con este otro, esta verdad, somos con nuestros creyentes, con la iglesia, en aquel, pues entonces navego también, me sumerjo en esa agua también. Yo creo que eso es lo que nos ocurre. Muchas veces nos desenfocamos, nos olvidamos de quién somos siervos, quién es el que se glorifica a través de nosotros, esto para quién y para qué es que estamos esparciendo el evangelio, los propósitos, los planes. Nos olvidamos de todo eso porque nos desenfocamos y en ese desenfoque viene lo que la pastora dijo al principio, esa desconexión, nos vamos desconectando de una manera y entonces, y también trabajamos en lo que nos conviene. Si estoy aquí con esto, me porto de cierta manera y si estoy en este otro lado, pues me porto de esta otra. Yo pienso que eso fue, ¿verdad?, lo que le pasa a Pedro y lo que nos ocurre muchas veces a nosotros. Pero más allá, Gloria y audiencia, el problema no es que él falle, el problema es que contaminó a Bernabé, es al otro que estaba allí. Es que tu conducta contamina. Según el reino es extensivo, así se extienden nuestras acciones y actitudes. Y a mucha gente toma el evangelio liviano porque nosotros le demostramos que es liviano y que no hay nada que renunciar y que somos salvos, siempre salvos y punto. Ya se acabó. Y eso es uno de los problemas, porque si no hubiera consecuencias, pero acarrea consecuencias para ti y para la nube de testigos que está al lado tuyo. O sea, que no es tan liviano, ¿verdad? No podemos despecharlo tan liviano. El problema es que sí, somos ambivalentes, pero el que está al lado mío, porque fíjate, mira lo que dice ahí Judy, es un líder. Es el líder, no es el seguidor, es el líder que es ambiguo, es el líder que hoy quiere y mañana no, es el líder que de frente a los judíos una cosa, por detrás de los judíos hace otra cosa, es el líder.
Entonces, eso tiene unas consecuencias crasas, porque ¿cuánta gente muere por causa nuestra, espiritualmente hablando? ¿Cuánta gente se decepciona? Hablando de los bebés espirituales, ¿no? ¿Cuánta gente se decepciona por nuestras actitudes? ¿Cuánta gente no quiere saber del evangelio por nuestra causa? No por causa de Cristo, por nuestra causa. Entonces, eso es lo que pasa, que contaminamos nuestro entorno. Y fíjate, vámonos más allá, miremos el carácter de Pedro. ¿Cómo es el carácter de Pedro? Impulsivo. Impulsivo, volátil. ¿Es o no es? Así que él iba a todas, él estaba, yo me lo imagino campando por su respeto con su nueva transformación de convivencia, ¿verdad? Con los pecadores, porque así éramos nosotros con los pecadores, con aquellos que no conocen, con aquellos que no saben nada, ¿verdad? Y a veces nos podemos sorprender que hay gente que no profesa la fe de la manera que yo la profeso, pero profesa un testimonio de vivencia más fiel que yo que tengo la supuesta verdad, ¿verdad? Y yo que tengo la verdad no vivo conforme a esa verdad. Yo que tengo la verdad no camino conforme a la verdad. Yo que tengo la verdad no hablo conforme a la verdad. Es más, nosotros tenemos conductas más paganas que lo de los paganos muchas veces. Pero cuando nos conviene somos creyentes. Ese es el paso para adelante y el paso para atrás. Cuando me conviene, yo creo en Cristo. Cuando me conviene, yo le soy fiel. Y adentro del templo, yo lo he dicho 20 veces, adentro del templo todos tenemos tuco de ala y oriola. Todos tenemos. Dentro del templo, sí. Claro. Ajá, después de la puerta para afuera, ahí es que pica el peje. Fuera del templo, allá, donde quizás no me conocen. Y ustedes lo saben, que hemos trabajado en ambientes seculares. Que la gente a veces se refiere a un cristiano. ¿Y eso qué cristiano? Y mira para allá. Eso se da. Eso que va a la iglesia. Por eso yo no voy a la iglesia. Así es. Entonces, el problema no es que él haya hecho eso. Eso es uno de los problemas. La cosa es que como el reino es extensivo, que es para todos, ¿verdad? Pero es cuando nosotros cumplimos la misión como es. Pero si lo hago de la manera que no es, también esa conducta corrupta es extensiva. Así que la consecuencia, y déjeme vestirme de pentecostal un ratito, dame ese break. Sobre mí caerá la sangre de ese que se pierde. ¿Seré yo culpable de ese que mira para atrás porque lo estoy señalando, porque es católico, porque es adventista, porque es lo que es? Porque también el problema de los dogmas están ahí, porque amamos más al dogma que al Dios que nos dio la gracia. Ahí, ese texto está, eso es como un vestidito para ponernos todos, ¿verdad? Todos, desde la pastoral para abajo, todos. Cómo es nuestra conducta y nuestra manera de ser, y si de verdad somos justificados por la fe, si vivimos conforme a eso, si es que vivimos conforme a eso. Versículo 19. Por medio de la ley yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Sabemos que es el temario fundamental del apóstol Pablo, donde él declara constantemente su adhesión a Cristo y al Evangelio, y señala pues que ya él superó la ley, murió a ella y vive en Cristo, que es lo que también debería estar profesando Pedro en ese momento y lo que debemos profesar nosotros todos los días de nuestra vida, todos los días, que nosotros ya hemos muerto a la ley y que hemos sido crucificados con Cristo. En versículo 20 nos dice, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Su adhesión absoluta a Cristo es el norte de su vida para Pablo. Esta es una monumental declaración de fe central para poder entender la trascendencia del Evangelio. Sencillamente, este versículo solito establece lo que es el Evangelio, lo importante que es el Evangelio. Y la leo de nuevo, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí.
Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Y ese es un pensamiento que no nos debe abandonar nunca, que sencillamente Cristo es quien vive en nosotros y a Cristo es a quien nosotros debemos reflejar en nuestro testimonio diario de vida. Y que nosotros vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Nosotros vivimos por la fe en Jesucristo. O esa debería ser nuestra fe, si profesamos ser cristianos. Que el Hijo de Dios es que nosotros vivimos por el sacrificio que hizo el Hijo de Dios por nosotros. Ahora, el Cristo crucificado es el centro de la fe de Pablo. ¿Es también el centro de nuestra fe? Esta yo creo que es la magnífica pregunta de la noche. ¿Vivimos Ujú. ese texto? Porque repetirlo es fácil. Repetirlo es un mame y aprenderlo de memoria más todavía. Pero de verdad que ya no soy yo quien vive, de verdad. Esa es la pregunta clave. Porque si eso es cierto, entonces no tengo por qué contaminarme yo ni contaminar a nadie. Si eso es cierto, viviré estrictamente a eso que Dios nos está pidiendo. Marisa dice que en ocasiones estamos crucificados con Cristo y lo peor es que no hemos resucitado. Pues vivimos se me fue Ok, en ocasiones no estamos crucificados con Cristo y lo peor, no hemos resucitado. Pues vivimos en ese pasado que nos atormenta y no vivimos en libertad. La fe en Cristo debe dialogar y dar frutos de amor, justicia y acción para dar vida en abundancia. Correcto. El versículo 21. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. En la nueva relación del ser humano con Dios, la gracia es esencial. La justicia no es posible por medio de la ley. Por medio de su gracia en Cristo se concretiza la justicia. Sencillamente, si yo obtuviera la justicia, si fuera justificada por la ley, pues entonces Cristo no tuvo que venir a la tierra, no tuvo que sacrificarse, no tuvo que morir, no tuvo que pasar todo el trabajo que pasó, porque ya teníamos la ley para ser salvos. Pero sencillamente la ley no salva a nadie. Y como Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para que cumpliera lo que había prometido, fuera sacrificado y eso nos diera la salvación que nosotros necesitamos. Pero si nosotros no validamos eso y no lo creemos, entonces Cristo murió en vano. Entonces el sacrificio fue en vano, es en vano. Y eso es lo que realmente Pablo está señalando, de que la nueva relación que se establece entre el ser humano y Dios es a través de la gracia, del sacrificio de Jesucristo, ya no es a través de la ley. Y hoy en día, como está el mundo, como están las cosas, como está nuestra sociedad, es extremadamente importante para nosotros establecer esas prioridades en nuestra vida. ¿Quién es Cristo en nuestra vida? ¿Qué importancia qué importante es para nosotros el sacrificio que Él hizo? ¿Y cuál es la fe bajo la cual nosotros vivimos? Es algo que constantemente nosotros debemos estar reflexionando, aplicando y modificando lo que tengamos que modificar para que realmente Cristo sea el centro de nuestra vida y sea lo más importante.
y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. El apóstol Pablo ejerció su autoridad para que se estableciera la diferencia entre el judaísmo y la fe cristiana cuando la iglesia primitiva comenzó a definir sus creencias. Y gracias a que él ejerció su autoridad con pasión, con una consagración incondicional y con una convicción absoluta, es que nosotros tenemos la fe que tenemos hoy en día. Enfatizamos en que el ser humano no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Es fundamental entender que todos vivimos bajo los efectos de la gracia de Dios. Es decir, todo lo que hemos recibido de Él para nuestra salvación es la respuesta a su justicia, que funciona por amor en nuestro beneficio. Esto es así porque no tenemos méritos para recibir el favor de Dios. Nadie se salva por mérito propio. Es por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Al definir el carácter de nuestra fe, debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo, quien reconoció en Cristo el norte para su transformación doctrinal y espiritual. En este tiempo que vivimos, donde confluyen tantas creencias, modos de vida, métodos informativos y otras novedades posmodernistas, se debe acentuar la pertinencia del Evangelio como la verdad absoluta de Dios, evidenciada y revelada en la persona de Jesucristo. Debemos ser humildes y aceptar que somos salvos no por lo que hicimos, no por obras, sino por lo que Dios hizo en Cristo como su expresión de su gracia en nuestro beneficio. Esa es la aplicación más importante que debemos recordar de esta lección. No somos salvos por nosotros, no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia, por el sacrificio de Jesucristo. Y que la fe no es mera contemplación. La fe es salva, es creativa y actúa. De esa manera se evidencia que la fe se concretiza en la obra para dar vida. O sea que la fe sin obra es muerta. Dice Santiago en el capítulo 2, en los versículos del 14 al hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de ejercer nuestra fe y que esa fe se pueda testimoniar al mundo a través de las obras, a través del servicio a nuestro prójimo, a través de la expansión del Evangelio. Si nosotros no podemos hacer eso y si nosotros no hacemos como cristianos lo que nos corresponde y lo que nos toca, entonces la fe es muerta, porque no cumple el propósito para la cual nos fue enviada a nosotros. ¿Alguien tiene alguna reflexión final? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Esta lección es una lección muy profunda para que después en su tiempo devocional vuelvan y la repasen y reflexionen sobre ella y constantemente estemos reflexionando sobre ella. Si alguien no tiene ningún otro comentario, pasamos entonces a continuar con el devocional de esta noche. Gracias, Judith. Poderosa clase, de verdad que nos hace reflexionar en qué posición debemos estar realmente y cómo debe estar nuestra convicción hacia Dios y cómo nuestra vida, de verdad, debe ser encaminada y no ser como Pedro ni como Pablo, sino que debemos demostrar en todo tiempo, tanto en la iglesia como afuera, lo que realmente profesamos con nuestros labios y nuestro testimonio. Gracias por la clase, muy poderosa.
Ahora tendremos el momento de las ofrendas, así que den conforme como Dios ha puesto en su corazón, con amor, en gratitud por el sacrificio que Dios hizo por nosotros y por lo bueno que ha sido. Cautivados por tu amor, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Que no se apague este corazón que arde por ti. Que una ofrenda pueda ser solo para ti. Que no se apague este corazón que arde por ti. Que una ofrenda pueda ser solo para ti. Pues solo con mirarte, Dios, mi corazón late aún más fuerte, más fuerte. Y solo con oír tu voz, todo dentro de mí se estremece, diciendo que te amo y no queda más que decir. Te adoro y rindo mi vida ante ti, Jesús. Que tú nos das, esto que tú nos das, Señor, podamos ofrendar y con este amor y esta alegría, Señor, para ayudar a otros, para tu obra y para todas aquellas cosas, Señor, que nos conviene estar en la casa en tu casa, Padre, para lo que sea necesario, Señor. Hacemos todo lo que sea posible, Señor, en tu nombre. Gracias una vez por siempre, Dios. Amén. Y continuamos con nuestro culto de la semana, el jueves, que es nuestro altar familiar, que se encuentra en Deuteronomio 31, del 1 al 8. Así que continuamos con nuestra programación. Y entonces, este viernes es el culto de unidad de la Iglesia Evangélica Unida de Villa Andalucía, en el cual vamos a estar allí porque es el culto de unidad. Todo aquel que quiera llegar puede llegar al templo, y donde el templo usted va directamente a Trujillo Alto, que ahí está la iglesia ubicada. Así que compartamos con esta amada iglesia que con tanto amor nos ha invitado. Y el día 3, la iglesia de Caguas tendrá su culto de unidad, y la iglesia nuestra tendrá la hipnodia y tendrá la predicación de esa noche. Continuamos orando por María Mercedes, la tenemos esta semana en intensivo, al igual que nuestra hermana Erika. Seguimos orando por Ivonne. Nuestra hermana Ivonne tuvo una caída, pero está por ahí, la vi la cabeza por ahí, ella está por ahí, así que oramos para que Dios siga bendiciéndola y dándole mucha salud, al igual que oramos por nuestra hermana, nuestro hermano Edwin, por Ana Sánchez, por Natanael, que está por ahí, el Ángel Matos, reverendo Ángel Matos, que está en recuperación en su casa, por el pastor general, que tiene un malestar en una de sus piernas, así que estamos orando por él. Ya él fue el médico. Oramos por el jefe de nuestra hermana
Rose, el doctor Colón, oramos por él también, oramos por Orwin para que Dios siga poniendo su mano de salud, al igual que en Angie, en Adolfo, Luna y sus hermanos, Sebastián, todas las listas que tenemos en Oremos, para que Dios siga bendiciendo. Y el domingo, señores, el domingo es nuestro primer culto oficial de aniversario. Venga, que hay fuegos artificiales, venga, que hay confeti, venga, que hay de todo. Y hay una asignación por ahí, ¿verdad que sí que hay una asignación? Hay una asignación y yo voy a darme guille de rey, puede que haya un chocolate para lo que cumplan con eso. Así que recuerde que vamos a gozarnos en nuestro aniversario 111 bajo el tema Confortando Corazones. ¿Y a cuántos Dios le ha confortado el corazón en algún momento? ¿A cuántos? Bendito Dios. Eso hay que celebrarlo, porque el asunto no es que conforte corazones. Yo creo que usted vea el texto base y usted busque por qué sale el texto. Porque no es que me conforte el corazón, sino que me llama a mí a confortar un corazón de otra persona a pesar de lo que ha sucedido. A pesar que sanemos porque hemos sido sanados, que sanemos nosotros a otros. Así que esa es parte de la misión. Así que estaremos con este tema toda la semana, del 22 al 29, y nos vamos a gozar. Y entonces que Dios hará grandes cosas. Así que como siempre, no es tanto que venga mucha gente, a mí también me interesa que haya presencia de Dios, unción de Dios, gracia de Dios en ese culto. Por lo tanto, los estoy convocando para que este próximo jueves todos estemos en ayuno y oración. ¿Le parece? Porque es como único se alcanza, ¿sabe? Con ayuno y oración. No hay otra forma de alcanzar que haya una gloriosa manifestación del Señor, solamente con ayuno y oración. Así que continuamos haciendo nuestras agendas. Aquellos que no han traído sus talentos todavía están a tiempo para traerlos, y está también la ofrenda de aniversario. Así que déjese tocar por el Señor y bendiga la iglesia que le da de comer, la iglesia que le nutre, la iglesia que se preocupa por usted. Amén. Así que yo creo que no tengo nada más, creo que no se me queda nada. Así que El 28, pastora. El 28 28 ayuno y estamos en oración. Villa Prade. Sí, estamos en Villa Prade, es el culto de la Reforma Protestante en Villa Prades. A las 9 de la mañana comenzará la experiencia. Eso es en la Reforma distrital. Y para aquellos que quieran seguir jangueando y dando por ahí paseos, voy a decir de la pata, por eso soy yo feo aquí en Zoom. Aquellos que quieran seguir paseando por ahí, el 11 de noviembre, por si usted no lo sabía, estamos tan cerca de noviembre, el 11 de noviembre es el día del Pastor General en Yauco. Así que pueden bajar y darse una vueltita y ver lo que es el área oeste de Puerto Rico. Digo, oeste para la denominación, para los demás es sur, pero para la división del mapa de la iglesia es oeste. Así que vamos a darle gracias al Señor y vamos a seguir adelante con esta comitiva. No sé si ustedes reflexionan en las cosas que damos en la iglesia, si ustedes reflexionan en los mensajes, si reflexionan en la escuela bíblica. Yo creo que está todo consono a un mismo tema, ¿saben? Así que yo creo que tenemos que se continuar evaluando, ¿verdad? Para ser mejores creyentes. Señor, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos y te pedimos, Dios, que nos conciencie de nuestras actitudes, de nuestras decisiones, Señor, que son aquellas que se ven y son aquellas que se maquinan y son aquellas que Señor amado, atraerán o alejarán nuestras propias familias a tu casa. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados y que en esta noche nos hagas reflexionar en tu gracia, en esta justificación por tu fe, por creer en ti, Señor, y porque tú eres el que vives en nosotros. Danos un Señor reparador, Señor, y que mañana, al renovarse la misericordia que tú haces todas las mañanas, podamos vivir conscientes de que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Bendice a los hermanos de la lista de Oremos, Señor,
y que en este día, Señor, te damos gracias por todo lo que hemos recibido, porque hoy ha sido un día de bendición como todos los días cuando creemos en tu grandeza. Esto te lo pedimos todo con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Amén, amén. Y ustedes saben que tengo gente del corillo, las muchachas están aquí. Aquí están las, escucha, ya dijeron las nenas. Uno dice muchachas, ellas cogen pon. Las nenas. Así que aquí está Adriana y nuestra hermana Julita querida está aquí. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Vamos para adelante. Bye, bye. Bendiciones para todos. Buenas noches. Que Dios descansen. bendiga, Que descansen. Dios te bendiga. Amén. Bye.